Bien, amados hermanos, continuamos el día de hoy con el estudio del libro de Gálatas. Hoy nos compete seguir dándole continuidad, mejor dicho, a la lectura que inició el hermano, nuestro obispo Felipe, en el capítulo 2, y hoy empezamos desde el 11 hasta el 21. Y Gálatas capítulo 2, 11 al 21, escrito está. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el nombre no es el hombre, perdón, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Palabra de Dios. Vemos una lectura que tiene bastantes recodos, bastantes recovecos, bastantes situaciones, llamémoslo un poco incómodas dentro de la situación que estaba atravesando, porque si nos adentramos, si nos vamos un poco más atrás y vemos desde la salutación y vemos qué estaba ocurriendo, ¿no? Allí en la iglesia de Galacia, en el pueblo de los Gálatas. Debemos recordar que había ciertos judaizantes que estaban tratando de transformar el verdadero evangelio, no sé si van recordando. Y entonces ahora viene esta situación que llega Pedro, que es el ministro de la palabra a los judíos por excelencia, ¿no? Como se le conoce dentro de la teología, y cae en este error al que le llama la atención Pablo de que estaba en un sí pero no, que estaba bien pero después no estaba bien, que quería disfrazar, esconder, tratar de ocultar. Y entonces como que esta situación ahonda más esa situación, esa duda, esa incertidumbre que podría haber estado o haber sido sembrada en el corazón de los, de los Gálatas, de la iglesia en Gálatas. Pablo está tratando de reprender aquí en amor, por supuesto, porque eran hermanos en Cristo, ambos profesaban la misma fe, eran discípulos de Cristo, apóstoles de Cristo. Y lo que él está reprendiendo en Pedro, cara a cara, no de una manera hipócrita, lo hace de frente, le dice en el mismo amor que podemos y que debemos sentir todos los unos por los otros. Él habla con Pedro y le reprende el comportamiento hipócrita que estaba teniendo. Es lo que Pablo no toleraba, ese comportamiento de que sí estoy con los judíos, con los gentiles, como aquí con los gentiles y tal, pero llega un grupo de judíos y entonces como que, uy, mejor me quito de aquí porque qué van a pensar, ¿no? Sabemos de que Pedro había vivido de la manera de los gentiles, compartía con los gentiles y compartía con los judíos y trataba de acomodarse. Es como el ejemplo que hizo el pastor Felipe, si mal no recuerdo, creo que fue Felipe,
Y ese ejemplo viene, pues bueno, sale muy bien en esta colación, el ejemplo de si compartimos con hermanos que de repente no consumen alcohol, a lo mejor pues tratamos de evitar el consumir vino, consumir alcohol frente de ellos, o los que son veganos, vegetarianos, pues bueno, siempre les apartamos comida particular para ellos, sin hacerle el feo, tratamos de compartir. Nos tratamos de adaptar, pero por amor, por respeto, ¿no? Porque no lo voy a obligar a que él coma algo de lo que, pues bueno, su salud o su desarrollo en su vida le ha permitido aprender, o mira, ha rechazado el alcohol de tal manera porque fue una situación garrafal en su vida y no puede ni olerlo porque sabe que puede volver a recaer y no quiere volver a recaer. Entonces, pues bueno, en ese sentido, ¿no? Entonces, Pedro, pues prácticamente hacía lo mismo, ¿no? O sea, Pedro, si tenía que estar con los gentiles, pues se acomodaba, trataba de aceptar cosas y se mantenía así, y con los judíos más o menos lo mismo. Pero lo que estaba ahí es que a consecuencia de la llegada de este grupo de judíos que estaban viniendo a Israel, Pedro se retraía, Pedro se ocultaba, se apartaba. Entonces, de esas comidas, de ese compartir esto, y sabiendo Pedro que todo esto le era lícito por la misma libertad del evangelio que estaban predicando, que estaban hablando. Fue por temor, piensa Pablo, que fue por temor que él actuó de esta manera y no por ignorancia, porque él ya lo sabía, porque de hecho lo hacía. Pero era un grupo tan grande, era un grupo que venía, un grupo a lo mejor importante, algún otro discípulo, algún otro de los que estaban llevando el evangelio. Entonces, fíjese que en la palabra de Dios dice, Pablo no le pregunta a él, ¿por qué vives como los gentiles? No le pregunta esto, no le pregunta tampoco ni, ¿por qué retornas al judaísmo? En ningún momento. Él le pregunta directamente a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si leemos la cita bíblica, en ningún momento le hace esa pregunta. Oye, ¿por qué vives como los gentiles? ¿O por qué estás haciendo eso? No, simplemente le pregunta, dice, ¿por qué quieres obligar a los gentiles a judaizar? Pablo realmente, una vez más, no lamenta el hecho de que otros judíos estuvieran consintiendo la comida, que fuera la manera judía o la manera gentil. Él lo que lamenta es que se valieran de eso, se aprovecharan de esa situación para hacer causa común con Pedro en cuanto a esa falta, esa falla, y coaccionar, tratar de mostrar o querer mostrar a los que estaban alrededor, al grupo de gentiles, al grupo de los Gálatas, a la iglesia donde estaban reuniéndose, de que esto era la mejor forma de vivir. Estaban tratando de enseñar algo contrario a lo que el Evangelio y a lo que Pablo estaba tratando de esparcirle, que Pedro ya conocía y que inclusive los judíos ya conocían. Incluso, que es lo que a lo mejor le duele a Pablo, como dice él, que lamenta que Bernabé se haya dejado arrastrar y haya participado en esta situación. A Bernabé, un fiel seguidor de Pablo, era su mano derecha, por decirlo de alguna manera, estaba ahí con él, para él. Pablo lucha por la libertad del Evangelio, para que seamos justos. Lo único que es obligatoriamente necesario, lo único que es obligatoriamente indispensable, y a lo que Pablo estaba tratando de señalar y de enseñar y de recalcarle a Pedro y a los judaizantes, es la fe en Cristo. No hay otra cosa en estos primeros 3, 4 versículos de la lectura. ¿Algún comentario que quieran añadir, que quieran realizar acerca de estos 4 primeros versículos que hemos medio estudiado de manera así por encima de esta situación de Pedro, de la hipocresía o de su falta de carácter para ayudar a mantener el Evangelio como estandarte y no la ley?
Pues bien, imaginémonos por un momento que Pedro realmente se retrae, mm, como el ejemplo que ponía antes, ¿no? Que no voy a tomar licor, me voy a apartar de allí, me voy a retirar, que lo hace con una buena intención, no causando, para no causar ofensa a los débiles, por decirlo de alguna manera. Imagínense por un momento, ¿qué haría Pablo si en este mismo caso hubiera débiles por ambas partes, tanto entre gentiles como en judíos? ¿Hacia qué bando me voy? ¿Hacia qué bando se iría Pablo si en ese grupo, si por temor de causar ofensa, en ese grupo de judíos y de gentiles hubieran débiles en la fe? ¿Hacia qué lado se iba a ir Pablo? ¿Qué lado podría defender? ¿A quién cedería? Porque si se, para donde se fuera, si se, pues no iba a crear más problemas, ¿no? Porque si se ponía de acuerdo con cada parte, pues bueno, hacía su exposición, su situación, la expondría y llegarían, pues bueno. Entonces, si Pablo hubiese comido con los judíos a la manera judía, en ese momento, pues ofendería a los gentiles, al contrario de lo que hizo Pedro, que comió con los gentiles, no comió con los gentiles por no ofender a los judíos, porque Pedro sí comía con los gentiles, pero en ese momento se retrajo. Lo que hay que hacer siempre ante estas situaciones, lo que Pablo hace ante esta situación es permitir que se preserve la, perdón, la verdad del Evangelio y la expone dando sus debidas explicaciones, como bien hemos visto. Corrigiendo a Pedro, como les decía al inicio, en fe, en amor y diciéndole que sí, que ambas situaciones son reales. Los judíos comen a su manera, tienen sus formas, tienen sus actos, los gentiles comen a su manera, a su forma, pero ni el uno ni el otro es mejor que el uno ni el otro por comer de una manera o dejar de comer de otra, porque todo está basado solamente en la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si no entramos en las leyes farisaicas, las leyes mosaicas, en seguir creando leyes en cuanto a las comidas, a los alimentos, cuando ya todo había sido cumplido y todo había sido cumplido en Cristo Jesús. ¿Algún comentario, amados hermanos, que quieran añadir de estos primeros 4 versículos que hemos tocado? Yo Eh, quisiera, disculpa, no, no, dale, dale tú. Santiago. muchas gracias. Sí, yo tenía una pregunta. Entonces, Pablo, su acción inmediata es que él conserva el Evangelio, expone la verdad del Evangelio, pero ¿cómo lo hace? En eso nos vamos a adentrar a medida que vayamos terminando de desarrollar el texto, porque como seguimos viendo más adelante, ahora inclusive en el versículo 15, que es el que vamos a tocar ahora, él se reconoce judío de nacimiento y no pecador entre los gentiles, ¿no? Como dice el versículo 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Una vez que le ha dicho a Pedro, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Entonces, ahora dice, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles. Entonces, ahora más o menos va a venir todo el desarrollo de cómo Pablo trata de llevarlos hasta esa verdad del Evangelio. Es una vez más, haciendo un pequeño breve resumen y una, eh, ¿cómo le llaman aquí? No me acuerdo ahora la palabra. Pues bueno, eh, llevándolos al Evangelio, que solo es por el Evangelio de Cristo. Pero bueno, te digo, lo vamos a desarrollar. Y si no, al final, pues retomamos un poco para ver si no te ha quedado claro. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Sin problema. Hermana Luisa. Sí, que Pablo reprende a Pedro públicamente por el bien de la verdad del Evangelio, Exactamente. ¿sí? Y además, ya nuestra libertad fue ganada ya en Cristo, Exactamente. ¿eh? Sí. Eso es.
Mm. Bien. El versículo 15 donde dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Aquí vemos que Pablo hace una comparación en esta breve cita bíblica entre los judíos y los gentiles. Nosotros, incluso yo, Pablo, soy judío de nacimiento, conforme a la ley, porque todos nacieron con la ley y todos nacemos con la ley, como bien aprendemos en teología, nacemos con la ley marcada en nuestros corazones y en nuestras mentes, las conocemos desde nacimiento. Y ellos, o sea, los judíos, en cierta manera, en el sentido espiritualmente hablando, por ese conocimiento de la ley, aventajan a los gentiles por el conocimiento de la ley. Y en ese sentido del conocimiento de la ley, son más pecadores. Había un ejemplo que usábamos mucho en estudios allá en Venezuela, eh, que decía, ¿quién es más pecador? Una persona que no conoce de Cristo, que está en el mundo, que para todo lo que está sucediendo alrededor son cosas normales y son cosas cotidianas, y para él matar es literalmente quitar la vida, o nosotros que hipócritamente matamos con la palabra, ¿no? Si lo ponemos en una balanza es como decir esto, ¿no? Los judíos, los gentiles. Si nosotros que somos conocedores de la verdad pecamos, por decirlo de alguna manera, no es que sea ciertamente así, somos más pecadores que los que están en el mundo, en la calle, en el buen sentido de la palabra, espiritualmente hablando, ¿vale? No quiero que se vaya a crear una polémica y una confusión, ¿no? Entonces, en ese sentido es que él está haciendo esa comparación, ¿no? Como judío, como conocedor de la ley, como habiendo nacido y siendo criado desde pequeño en el judaísmo y todo esto, y en la Torá. Entonces, claro, Pablo y todos los judíos realmente conocen a cabalidad los mandamientos, conocen tal. En cambio, el pueblo gentil no lo conocía porque no habían sido del linaje de donde había venido el pueblo de Israel, ¿vale? Más que todo por eso. Y entonces se les considera más pecadores si se le compara con los judíos, porque no conocen la ley, no como ellos la conocen, ni cuentan con obras de la ley, por decirlo de alguna manera. Pero Pablo lo que recalca es que con esto no somos justos ante Dios, por eso lo dice. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, puesto que es justicia nuestra, la justicia nuestra es una justicia exterior, es una justicia ficticia, una justicia que se ve, mas no es la justicia que Dios espera y que Dios necesita y que Dios quiere de nosotros. Pablo en los libros de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, esta parte la amplía bastante también por si quieren ahondar un poco más en cuanto a esto de los judíos de nacimiento y de la ley. En este versículo Pablo especifica que los gentiles, por no conocer la ley, vivían en los más graves pecados, porque desconocían la ley, como les comentaba el ejemplo entre un cristiano y un no cristiano, por decirlo así. Pero ahora en este capítulo dirige a los judíos y afirma que si bien la pecaminosidad de los gentiles no es de índole igual a la de los judíos, son pecadores por cuanto ellos, los judíos, solamente observaban la ley de forma exterior, o sea, de una manera farisaica, por decirlo así. Y se jactaban de la ley y de querer cumplir la ley y de seguir queriendo aplicar más leyes o crear más leyes, porque de esa manera creían que podían agradar más a Dios por ser más justos externamente. ¿Vale? Un poquillo compleja esta parte aquí, pero es como una bisagra. Este versículo es como una bisagra, porque se está reconociendo como que es judío, viene hablando toda esa situación que viene hablando de los judíos y de todo lo que está aconteciendo con los judíos, pero se reconoce que al ser judío, no pecador entre los gentiles, está diciendo que sí, que somos judíos, pero no por nuestras propias obras, sino por una obra mayor, que es la que vamos a seguir estudiando, tratar de llegar a ella, que es también parte de la pregunta que hizo, la inquietud que presentó Santiago, ¿vale?
¿Por qué digo esto? Porque entonces ahora pasamos a los versículos 16. Dice, sabiendo empero que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, esto que estamos nombrándonos en el capítulo 15, nosotros también judíos de nacimiento, hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por eso le decía que es como una pequeña bisagra, no sé si la logran llegar a apreciar. Está nombrando a los judíos, luego lo nombra que yo, pero yo también soy judío, y ahora viene y dice, nosotros también, nosotros los que somos judíos de nacimiento, también hemos creído en Cristo Jesús. Y somos justos, dice hemos creído para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Está diciendo Pablo, somos justos. Como que somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles, pero nuestra justicia, esa justicia de la que estoy hablando, no es basada en las obras de la ley. Ya que mediante las obras de la ley se ha estudiado y lo hemos recalcado muchísimo, y en el libro de Romanos también creo que estuvimos tocando varias veces estos temas, pero mediante las obras de la ley no somos justificados. La única manera de ser justificados es por la fe en Cristo, así como los gentiles, porque nuestra justicia propia, si me considero justo por ser conocedor de la ley, nada más, es una basura, esa justicia. Mi justicia es nada. Es como una fregona que uso todos los días para pasar la mopa y quitar el sucio del suelo, pero ya está. Se va arrastrando y llenando de suciedad. Entonces, en primer lugar, existe la manera exterior de las obras con la que se ve que pertenece más que todo a la justicia humana. Se cree en efecto que al practicar lo que es justo, eso es la creencia, que mientras yo practique la justicia, mientras yo practique lo que creo y me parece que es justo, pues llego a ser justo. Si practico ser educado, si practico ser moderado, si me lo propongo, llego a ser educado. Pero ¿qué pasa? Que esta justicia también la puede producir la ley de Moisés. Si no mato, si no quiero hablar mal de nadie, si no quiero, si quiero cumplir el decálogo, pues puede cumplir exactamente lo mismo que lo otro. Pero ¿qué pasa? Que lo estoy haciendo con un fin mío. Si quiero cumplir la ley, estoy tratando de cumplirla, o si los judíos trataban de cumplir la ley, la hacían por temor a Dios. Se sirve a Dios, pero por temor a Dios, por temor al castigo, por temor a ser reprendido, por temor a no obtener una recompensa. Y eso cada vez más y más y más va mellando y mellando y mellando. ¿Por qué? Porque no voy a poder llegar a cumplir el decálogo. Y eso me va a hacer a mí desesperar si quisiera hacerlo, porque no soy capaz. Y la palabra de Dios me dice que si dejo de cumplir uno, ya dejo de cumplir, ya los otros 10 quedan abrogados. Entonces, con lo cual, la desesperación va entrando cada día más y más y más en mí. Y indirectamente me va remarcando más mi situación, mi condición, mi realidad, y me va haciendo más pecador inclusive. La justicia es una justicia servil, una justicia exterior, una justicia temporal del mundo. No aprovecha absolutamente para nada, y mucho menos para la gloria que ha de venir. Y como les decía anteriormente, así es como Cristo mismo retrata a los fariseos. Esta es la imagen que Cristo tenía de los fariseos. Alguien que se preocupaba por la ley, la ley, la ley, la ley, cumplir, 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 crear más leyes para mejorar una ley, pero que a la final termina siendo carga y carga y carga y carga y carga sobre el pueblo,
con la intención de seguir creando y teniéndolos allí presos del temor. No, es que si no haces esto, sí, pero ya lo he hecho, ya, pero es que acuérdate que aparte de eso, le hemos añadido esto para que no te descarríes. La segunda manera de ser justificado, una manera es esta, que es una manera farisaica y sabemos que esa no va a llevar a ningún lado, y una otra manera de que Pablo trata de explicar en esta lectura la manera de ser justificado es la justificación desde adentro hacia afuera. Esta que acabamos de ver es una justicia exterior, externa, que es como la niebla. Está la niebla de repente, pero llega un momento que va y se desaparece, pues, y deja de existir y deja de ser. Y está la justicia desde adentro, la justicia por la fe, la justicia por la gracia, como estudiamos en el sermón del día domingo, solo por la gracia. Y esta gracia, esta fe de adentro, la única manera de que ocurra es cuando el hombre, cuando tú y yo, cuando todos los gentiles, todos los judíos judaizantes, desesperan de su realidad, desesperan de aquella primera justicia que mencioné anteriormente, desesperan de todas esas cargas y saben que no las pueden cumplir y se postran en el Gólgota. Se arrojan a los pies del Dios crucificado, gimen humildemente, claman humildemente, se desgarran de corazón, de adentro. No le quitarme la ropa, ni desgarrarme la ropa, ni raparme el pelo, como se hacía anteriormente, esas muestras en el Antiguo Testamento, esas muestras de arrepentimiento y de dolor. Ahora no necesariamente tienes que rasgarte las ropas, ni raparte, ni echarte cenizas para demostrar tu dolor, sino cuando ese decálogo, esos 10 mandamientos, cuando Moisés te viene y te recuerda que los mandamientos son una guía, un freno y un espejo, cuando te ves ahí reflejado, cuando ves que eres inservible, cuando ya estás ahogado porque no puedes más y clamas y extiendes los brazos, allí está, como dice el publicano del Evangelio, Dios se propició a mí, que soy un pecador. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al publicano? Cristo dice que este bajó a su casa, descendió a él justificado, cuando están el fariseo y el otro, el publicano, en la sinagoga orando. No sé si recuerdan esa parábola. Si esta reflexión, si esta llamada de atención fue hecho realmente en lo profundo del corazón y de todo corazón, esto va a poner en manifiesto que el corazón del hombre y el nombre de Dios realmente están unidos. Cuando se siente de esa manera desgarradora que ya estoy asfixiado y que realmente acudo a la fuente de esa salvación, entonces que está unido el corazón de Dios con el corazón del hombre. En íntima unión, dice Pablo. Porque lo que une al corazón humano y al nombre del Señor es la fe en Cristo. Más justificado así el corazón mediante esa fe que es una confianza en el nombre del Señor. Así que, si tu conciencia te atormenta, si eres pecador, si buscas cómo poder llegar a ser justo, ¿qué vas a hacer? Mirarás a tu alrededor para ver qué obras puedes hacer hoy para creer que te vas a ganar esa justicia, esa paz, esa fe. Procura oír o recordar. Es una recomendación que hace Lutero en el libro del comentario a los Gálatas. Procura oír y recordar el nombre de Dios. Aférrate a Él sin demora y cree firmemente en lo que Él ha hecho por ti y para contigo, tal como su nombre lo indica. Dios justo, el nombre de Cristo, justo, bueno, santo, Dios con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta justicia que es por la fe, es abundante. Es una justicia gratuita.
Es una justicia inamovible, una justicia que no cambia. Es una justicia interior, posiblemente exteriormente no se vea. Es una justicia interior, pero una justicia eterna, una justicia verdadera, una justicia celestial, divina. Una justicia que en la vida, en esta vida terrenal, no se preocupa por acumular méritos ni por querer hacer cosas para ser vista. No. Y no recibe nada bueno, pero tampoco busca ser reconocida ni recibir ningún tipo de gloria. Esa es la justicia de Cristo, la justicia que Cristo ofrece y la justicia a la que Él está haciendo referencia. Entonces, amados hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Citando la palabra. Con estas palabras, Pablo una vez más caracteriza cada una de las justicias. La primera justicia, la justicia de la ley, la rechaza para poder abrazar la segunda. Pero cuidado, porque tampoco que vamos a andar diciendo, ay, el pastor Antonio dijo que no hay que hacer las obras de la ley, ni mucho menos. Así como el apóstol Pablo, nosotros no rechazamos, los cristianos no rechazamos las obras de la ley. Nosotros lo que rechazamos es depositar en las obras de la ley nuestra confianza. ¿Vale? No es que las obras no existan y no es que las obras no sean necesarias, sino que negamos, y que Pablo también niega, de que el hombre, ni tú ni yo vamos a ser, ni podemos ser justificados por medio de nuestras obras. Cuando Pablo afirma en su lectura, el hombre no es justificado por las obras de la ley, lo que quiere decir no es, de una manera más coloquial, no tengo nada en contra de que se hagan las obras de la ley. Pero digo, sin embargo, que te acuerdes, que lo tengas bien presente, que por ella no vas a ser justificado. Ante ti mismo y para ti mismo quizás sí, por una recompensa terrenal, pero en los ojos de Dios no. Y con esta manera Él destruye o trata de destruir radicalmente la confianza en nuestra propia justicia, haciéndonos ver que por encima de todas las obras de la ley es necesaria la justicia diferente, la justicia de Cristo, la justicia que viene de la sola gracia de Dios por nosotros. No se es hecho justo, dice también Lutero en un comentario, no se es hecho justo por hacer obras justas, sino que el que ha sido hecho justo hace obras justas. ¿Algún comentario hasta ahora, amados hermanos? Sé que es bastante información, pero yo creo que es una información que en el devenir de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, incluso los hermanos que están empezando, que están queriendo conocer, pueden tener quizás ese pequeño atisbo, ¿no? de lo que son las obras de la ley y las obras de la justicia de Cristo. Continuamos, pues. Versículo 17. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, entonces por esto Cristo es ministro del pecado. De ninguna manera. Ya se ha recalcado de que nosotros creemos en Cristo para ser justificados por nuestra fe en Él, por la fe que Él mismo nos ha dado a nosotros.
Pero si ni así, si ni de esa manera somos justificados, sino que todavía somos hallados pecadores, como realmente somos simil justus et pecadores, y carentes de esa justificación, ¿por qué tú nos obligas? Le dice Pablo, ¿por qué nos obligas a buscar nuestra justificación en las obras de la ley? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la justificación por la fe en Cristo que estamos predicando es una vana ilusión, Pedro. Por haber depositado nuestra fe en Cristo, entonces, ¿Cristo nos convirtió en pecadores, Pedro? Porque nos falta entonces seguir añadiendo la justicia de la ley. ¿Me quieres decir que todo lo que hizo Cristo quedó en vano porque sí, es completo, pero mira, tienes que hacer este poquitico? Pedro, fariseo, judaizante. Hiur, así, Hiur. Pensé que estaba queriendo decir algún comentario. Puede ser que a más de uno nos inquiete esa pregunta de por qué el apóstol Pablo dice aquí que los que creen en Cristo y son justificados no son pecadores. ¿Acaso Pablo no está testificando con sus propias palabras en Romanos 7, versículo 14, y capítulo 7, versículo 14, y capítulo 8, versículo 2, que ningún hombre está exento de pecado, ni Pablo mismo siquiera? Todo aquel que cree en Cristo es hecho justo. Todavía, no plenamente en cuanto a los hechos, pero sí en esperanza. Como decía anteriormente, seguimos siendo justos pero pecadores. Símil justus de pecador. Ha comenzado a ser justificado ese que se ha arrepentido, ese que ha clamado, ese que se ha postrado a los pies de Cristo en desesperación porque reconoce todo lo que verse en ese espejo del decálogo. Empieza a creer, empieza a comenzar en él la justificación, la sanación. Porque Cristo no tiene en sí ningún pecado. Los pecados que todavía quedan en su carne van siendo consumidos poco a poco, pero van a seguir existiendo mientras habitemos en este mundo y mientras habitemos en esta carne, en estos cuerpos, porque es así nuestra naturaleza. Pero, porque Cristo no tiene en sí ningún pecado, y porque Cristo se ha hecho uno contigo y conmigo, con su cristiano, e intercede por él ante el Padre, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8. Los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la ley, conforme a las obras. En ninguna parte dice que no hay ningún pecado. No, seguimos siendo pecadores. Todavía queda mucho por recorrer, mucho camino por andar. Todavía sigue existiendo y quedando mucho pecado. Pero en Cristo Jesús no se nos imputa a nosotros. En Cristo Jesús ya los pecados quedaron imputados en cada uno de los clavos en ese madero, en la sangre que Él derramó en ese madero en el Gólgota, en Cristo Jesús mismo. Versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Aquí Pablo nos quiere decir que si mediante la predicación acerca de la fe enseñé que en Cristo hemos sido justificados y que la ley ha sido cumplida, con ello también destruí el pecado. Y si por embargo ahora me pongo a enseñar que la ley todavía debe observarse, que todavía debo hacer un poquitico de más de mi parte y que todavía no ha sido cumplida, ¿qué estoy haciendo yo con esto sino reimplantar una vez más los pecados y decir que aún tengo la obligación de vencer los pecados por mi propia fuerza, por mi propio medio, por mi propia obligación?
Lo único que voy a lograr con esto, dice Pablo, es demostrar que todo ha sido en vano. Todo lo que he hecho lo he dejado atrás, todo lo he borrado. O que estoy haciéndolo mal ahora. Que me estoy haciendo transgresor más aún. Que me he apartado de Cristo. ¿Alguna duda? Sé que a lo mejor sí les ha quedado alguna duda con respecto a esta cita. Pero lo que está diciendo es eso, de que ya una vez hecha la justicia en Cristo Jesús, las obras quedan apartadas. Mm. Por eso es que siempre se nos recuerda, siempre se nos dice una y otra vez que los mandamientos están, gracias a Dios por ello, pero es para ayudarnos a recordar, para frenarnos, para guiarnos y para hacer un espejo y mostrarme que sigo siendo un pecador. Todos los días cuando me miro en el espejo, me miro, además de ver lo feo que soy, que el pelo largo que tengo que darle de comer los peluqueros, como decimos nosotros, me recuerda que soy un pecador, que sigo siendo pecador a cada instante. Entonces, pero no voy a añadir a flagelarme, no voy a añadir a hacer ningún sacrificio ni ninguna cosa que Dios no me ha pedido, porque ya Él lo ha hecho todo. Él ha hecho el sacrificio único y definitivo para poder librarme de esa carga. Por consiguiente, una vez más, remarcamos que los mandamientos son necesarios, no para alcanzar la justicia mediante el cumplimiento de todo y cada uno de ellos y lo que ellos exigen, sino para que, y porque siendo ya justos, sepamos, vuelvo y digo, sepamos de qué manera nuestro espíritu ha de crucificar la carne y gobernarla en las cosas de esta vida. Pues si no hacemos esto, la carne se va a querer sobreponer encima de nosotros, va a romper el freno de esos mandamientos, va a romper ese espejo y nos va a descarriar como un caballo desbocado. Porque dice también al final de esta cita, el freno es para ponérselo al caballo, no al jinete. Y una vez más, vuelve otra vez Pablo a recalcar en el versículo 19, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo hace referencia y desde que estamos iniciando vemos siempre que ahí está haciéndola como enseñando una doble ley, ¿no? Entonces, la ley está, la ley espiritual, la ley de la fe, por la que el hombre vive para Dios, vencidos ya los pecados y cumplida ya la ley por Cristo. Y la otra es la ley de la letra, la ley de las obras, la que el hombre vive, en la que el hombre vive para el pecado. Porque jamás, como decía anteriormente, va a alcanzar el cumplimiento de la ley, sino solamente pretende que lo va a cumplir. Entonces, esta ley va a despertar odio hacia ella misma, pero ese odio de la persona hacia esa ley, porque no la puede cumplir. Va a crear esa desesperación. La fe, en cambio, hace que nosotros nos gocemos en esa ley, que nosotros gocemos de esos mandamientos. Porque los vemos, nos ayudan, los vemos como esa ayuda, y vuelvo digo, como ese freno, como ese guía y como ese espejo. Por consiguiente, el hacedor de la ley, al guardarla, lo hacen con corazón lleno de odio hacia ella, de rencor hacia ella. El que vive por la ley, la odia porque no la puede cumplir. Solamente simula el querer cumplirla. En cambio, la fe que guarda la ley, gozándose en ella, agradeciendo a Dios por ella. Mediante la ley de la fe, Pablo, tú y yo vivimos en nuestro interior para Dios. Y allí mismo hemos muerto para esa ley.
pero en la carne, en nuestra carne, seguimos viviendo vivificados por Dios, sustentados por Dios. Aún siendo pecadores, nos seguimos reconociendo pecadores porque tenemos esa muestra de lo que nos dice que somos pecadores, porque no somos capaces de cumplirla, pero tenemos la promesa de que Cristo ya lo ha cumplido por ti, por mí y por todo. Y todo eso mientras vivamos, mientras habitemos en esta carne. El vivir y morir de que se habla en este pasaje no es un sentido físico, ¿vale? Ni natural, ni metafísico, ni todo lo contrario, sino espiritualmente hablando, muerto para la ley a fin de vivir por Dios, para Dios, en la fe en Cristo Jesús. La ley nos enseña lo que debemos hacer y la ley nos enseña qué nos falta o en qué fallamos. Y Cristo, amado hermano, te da lo que debieras hacer y tener. Por lo tanto, aquellos que no dan a la ley ese uso exclusivo de señal que los dirige hacia Cristo, que los hace conocer su misericordia, su miseria y buscar la gracia de Cristo, todo lo que hacen todo lo contrario, pues cometen abuso. Pues, como los fariseos, salen desbocados a tratar de cumplir la ley, confiando en su propia capacidad, buscando en sí mismo esa realidad inalcanzable de presumir poseer una paz, una tranquilidad que no van a obtener por las obras de la ley. ¿Algún comentario, más hermanos? Nos quedan 5 minuticos y nos quedan, sí, unos pequeños párrafos que he tratado de resumir lo mejor posible y cerrar con Sí, una. Dime, hermano Luisa. y estaba notando aquí que con el incidente de Pedro, que Pablo le estaba llamando la atención, lo estaba reprendiendo, Pablo presenta el argumento de que la justificación es por la fe y no por las obras de la ley. Sí, Y si apelamos a la ley, entonces, Cristo, ¿para qué murió? O sea, anulamos eso. como, Anulamos lo que lo que Cristo hizo por nosotros. exactamente, anulamos el sacrificio de Cristo como habíamos dicho, estudiado o leído anteriormente. Como que Ujú. cuando queremos poner las obras de la ley después del sacrificio de Cristo, después de haber creído y predicado el Evangelio de Cristo, si yo te predico el Evangelio de Cristo, si yo te predico ese bálsamo una vez ya eh, desesperado y porque la ley ya te ha movido, te ha destrozado y te ha hecho acudir a esos pies de la cruz del Calvario, y tú has aceptado esa fe con ese gozo, con esa alegría, con esa paz, si yo vuelvo a añadirte más cargas, más sacrificios, más cosas, vuelves a la misma condición que estabas antes de llegar a los pies de Cristo. Vuelves a estar Sí, desesperado y dices, pero si ya me había aliviado y ahora vuelvo a desesperar. Y eso es lo que no pretende ni quiere el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque con Cristo, como dice el versículo 20, estoy justamente crucificado. Vivo empero, mas no ya yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque soy muerto para la ley, dice Pablo. Y ahora describe cómo se produce esa muerte por la cruz de Cristo. En Gálatas 5 nos dice el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Y Pedro, en su primera carta, el capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cristo terminó con el pecado. Primera de Pedro 2:24, él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Y a qué justicia se referencia aquí? A la justicia de Cristo, a la justicia de la fe. Lo que quiere decirnos el apóstol es que los que intentan alcanzar la justicia, una vez más remarca y recalca
que los que intentan alcanzar la justicia mediante el cumplimiento de las obras de la ley, no solo están dejando de crucificar su carne, sino que, al contrario, están intensificando las pasiones de su carne. Porque la ley es el poder del pecado. Lo dice la misma palabra de Dios en 1 Corintios 15:56. La ley es el poder del pecado. La fe en Cristo, en cambio, por manto, tiene el amor a la ley. No es la abolición del pecado lo que se consigue por medio de la ley, sino solo el conocimiento y el incremento del dolor y el sufrimiento de que este pecado causa en mi vida. Y la vida que vive el justo, que se quiere aferrar a la ley, no es una vida que surge de él mismo, sino que surge de la ley y va a estar atormentado. Mas, sin embargo, la vida que vive el justo en la vida de Cristo, pues por su propio espíritu, por el espíritu de Cristo, es una vida en paz, una vida en gozo, una vida tranquila, en el buen sentido de la palabra. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, la puedes enfrentar con la certeza y la seguridad, como nos dice Pablo mismo, cuando dice que vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede faltar? Mientras somos impulsados por nuestro propio espíritu, en vez de crucificar los malos deseos, lo seguimos. Si lo hago con mi intención, con mis obras, con mi ley. En consecuencia, el que creamos, que seamos justos, que hayamos muerto para la ley o que hagamos morir los malos deseos, todo, absolutamente todo se le tiene que atribuir a Cristo y no a nosotros. El que seamos muertos a la ley, el que somos capaces de rechazar los pecados, de caminar alejándonos de esas malas sendas, todo se debe atribuir a Cristo, no a que yo sea un superhéroe o que tenga superpoderes. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si la justicia fuese por la ley, vana es nuestra predicación. Vano es, como decía la hermana Luisa, el sacrificio de Cristo. Y debemos tener cuidado porque aquí, en esta porción de la palabra, nos dice que aquellos que introducen distinciones sacadas de su propia cabeza, leyes farisaicas, hablando de justicias morales, de justicias de la fe, y qué otra cosa, tenemos que tener cuidado con ellos. Debemos tratarlos con cuidado, con amor, así como Pablo trató con amor a Pedro, pero debemos llevar cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no desechamos la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, como decía la hermana Luisa, entonces por demás murió Cristo. Aquí tenemos que entender la justicia en el sentido que la palabra de Dios le da. Esta justicia existe sola y únicamente por la fe en Jesucristo. Todas las demás obras, pueden existir leyes civiles, leyes morales que dan en nuestros países en los que habitamos y que Dios mismo demanda que cumplamos, que debemos cumplir la ley de no exceder los límites de velocidad, que etcétera, etcétera, etcétera. Debemos cumplir las leyes terrenales, pero que esas leyes no son las que nos van a dar esa salvación. Todas esas demás obras no otorgan justicia, no nos van a otorgar justicia. Y están tan distantes de la justicia, amados hermanos, como dice Pablo en una reflexión de Gálatas, que todas estas leyes, morales, civiles, judaicas, farisaicas, todas estas leyes están tan distantes de la verdadera justicia de Dios, que el Hijo de Dios tuvo que morir para que a nosotros, a ti y a mí, se nos regalara esa justicia. Por lo tanto,
no debes llamar justicia a lo que está fuera de la fe en Cristo Jesús. Así como concluye Cristo mismo una parábola en Lucas 14:33. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? No serás cristiano en tanto que no te apoyes en la fe sola, en esa fe que Cristo te ha dado, en la sola gracia que Dios te ha mostrado en Cristo Jesús. Y en tanto no rechaces completa y terminantemente tus esfuerzos por lograr tu propia justicia. Voy a culminar con una pequeña reflexión que la tenemos en una Biblia de estudio. Y dice así, ¿no? Esta pequeña reflexión. Con el incidente con Pedro como telón de fondo, Pablo presenta el argumento teológico central de la epístola. Y el argumento central de la epístola de Gálatas, la justificación es por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Aquellos que apelan a la ley, además de Cristo como un medio de salvación, hacen que la muerte de Cristo no tenga ningún valor. Y peor aún, invalidan y anulan este sacrificio. El Hijo de Dios nos ama y se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de esa condenación de la ley. Amén. Pero yo quería